Bueno, muy bien. Un fraterno saludo a mis hermanos, a mis afectos, a los miembros vivos del cuerpo más significativo, más poderoso que puede existir sobre la faz de la tierra, y me refiero al cuerpo de Jesucristo, a la iglesia de Jesucristo. Ese órgano vivo que ha sido comisionado por el Eterno para dar testimonio de Él. Y hemos coincidido a lo largo de todas estas últimas charlas que esa exposición, ese dar a conocer, ese dar testimonio, tiene que ver con hechos concretos, tiene que ver con acciones que manifiesten, como decíamos en una efeméride que subimos hace relativamente poco tiempo, que manifieste una medida de adultez, pero manteniendo la inocencia, la virginidad propia del corazón de un niño, en ese santo equilibrio que Dios nos ha convocado para ser funcionales a sus propósitos y entender cuál es nuestra asignación, cuál es el instrumento de nuestra vida para, con la ayuda del Espíritu Santo, poder interpretarnos de la manera correcta. Porque si bien obviamente tenemos diseños, tenemos instrucciones, tenemos notas, tenemos apuntes divinos, bueno, nuestra naturaleza también humana y nuestro diario convivir con la cultura de este mundo, bueno, va generando ciertas resistencias, va priorizando determinadas áreas de nuestra vida, probablemente sea una expresión un poco fuerte, pero a veces va atrofiando nuestra línea de pensamiento, poniendo por último aquello que debería estar primero. Cuando la Escritura dice a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, y eso es profético y eso es escatológico, porque habla de una condición del ser humano que va a ir en un retroceso en ese sentido, en el sentido de que cada vez más a lo que es a los ojos del Eterno bueno, cada vez va a ir bajando, ¿verdad? De una suerte de escala de valores, va a ir bajando a tal punto que se considere malo. Y en contrapartida, aquellas cosas que son obviedades para nosotros, o deberían de serlo, deberían de ser obviamente malas. Bueno, resulta que la sociedad los hace estereotipos, ¿verdad? Los posiciona de una manera superlativa, los transforma en agenda, ¿verdad? A través de un proceso de cultura, ¿verdad? A través de todos los distintos agentes que este mundo tiene, llámese gobierno, llámese secretaría, llámese lo que quieras, ¿verdad? Van poniendo agenda, van proponiendo agenda, van adoctrinando a nuestra gente y la van posicionando espiritualmente en una condición que no es la necesaria para poder ser funcionales a los propósitos del Eterno. Por eso la necesidad de poder aceptar, ¿verdad?, quién yo soy, aceptar mi ciudadanía, y desde esa condición, desde esa posición espiritual, poder entender que yo tengo una misión que va más allá de mí, que va más allá de si me gusta, no me gusta, si la quiero, si no la quiero. Por supuesto, yo siempre voy a tener la última palabra, lamentablemente, pero bueno, Dios en ese albedrío, en esa medida de albedrío que nos dio, bueno, nosotros podemos decidir mal también. Bueno, vaya si lo habremos hecho, ¿verdad? Pero es en esa cultura que nosotros debemos de seguir navegando y fortaleciendo los brazos, porque muchas veces, por no decir siempre, hay que remar contra la corriente, y eso requiere de un ejercicio físico, mental, pero claramente espiritual, para poder ir contra la corriente. Somos una suerte de salmón que tenemos la condición de transformarnos en un pulmón, ¿verdad?
la gente habla, ¿no? Habla de espacios verdes, bueno, que cada vez son más chicos, ¿no? Hablan de la Amazonia como uno de los pulmones del mundo. Bueno, definitivamente si la Amazonia es uno de los pulmones del mundo, yo diría que la Iglesia de Jesucristo es el reservorio moral que tiene este planeta. Es aquel encargado de, a partir vuelvo a insistir, del posicionamiento que Dios nos haya dado. Y no se puede ser efectivo en el ejercicio de nuestro posicionamiento, en el ejercicio de nuestra labor. Yo no puedo ser efectivo, jamás voy a ser efectivo, a pesar de que recibí a Cristo, a pesar de que digo amar a Cristo, a pesar de todo mi discurso políticamente correcto, religiosamente correcto. Yo jamás voy a ser funcional a los propósitos del Eterno si yo no termino de asimilar y por tanto aceptar lo que tengo que hacer de parte de Dios, aquello que Dios me ha dado. Porque, a ver, tomemos como ejemplo la música. Es un ejemplo que puede ser trivial, pero yo creo que es bastante gráfico y por tanto útil. No es lo mismo un instrumento de viento que un instrumento de cuerdas. No es lo mismo un elemento de percusión que un instrumento de viento. Y si por allí uno va funcionando como trombón cuando de repente somos un bajo, bueno, o somos una guitarra eléctrica, por decir instrumentos cualquiera. Bueno, si yo no interpreto eso tan básico y no funciono desde esa posición, bueno, yo difícilmente puedo ser efectivo en la comisión que Dios me ha delegado, comisión llamada vida, ¿no? Hay un propósito, hay una resonancia en nuestra existencia que tiene que ver con el propósito eterno, y ese propósito eterno solo va a ser funcional cuando yo entienda cuál es el instrumento de mi vida y tenga la inteligencia de invertir tiempo con el Espíritu Santo para que Él me diga cómo interpretarme, porque, vuelvo a insistir, más allá de que nosotros estamos llenos de sabiduría divina, bueno, a veces el mundo y la cultura, porque también somos el resultado de una cultura, también somos el resultado de una madre, un padre, de un contexto social, cultural, político, económico, sería necio no reconocer eso. Bueno, uno va creciendo y va siendo condicionado por eso. El tema es que uno tiene que desligarse de a poco en esa intimidad y en esa comunión con el Espíritu, irse desligando de esa condición, por lo tanto de ese posicionamiento espiritual, para ir corriéndonos hacia la ciudadanía correcta, la ciudadanía del reino de los cielos, que implica una cultura, que implica una manera de pensar, que implica una manera de accionar, pero fundamentalmente implica el poder entender de que yo soy un instrumento de Dios, que necesito saber qué instrumento de Dios soy para tener la humildad de invertir tiempo en Dios y con los hombres y mujeres de Dios para saber cómo interpretarme. Porque más allá de toda la sapiencia que uno puede llegar a tener, Dios nos guarde de pensar que somos seres que no necesitamos apelar a nadie, que no necesitamos el recurso, la corrección, la disciplina, el discipulado de alguien. Así que comenzando de esta manera, es que me parece importante para poner los fundamentos correctos, para saber desde dónde comenzar a construir. Porque si yo no acepto que soy ciudadano del reino de los cielos, si yo no entiendo que esa ciudadanía implica una cultura, que implica una forma de vivir, bueno, jamás voy a ser una persona que dé testimonio de manera eficiente, eficaz, ¿verdad? Y voy a ser parte, tristemente, de aquellos que a la hora de conducirse no lo hacen de manera correcta, y después cuando uno va a hablarle a alguien de Cristo te dice, sí, vos sos de aquellos que dicen algo pero terminan haciendo todo lo contrario. Porque yo te puedo hablar de fulano, mengano, sultano, bla, 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 y resulta que vos los conocés y bueno, y por allí tienen argumentos
demasiado sólidos, porque nosotros se los hemos dado para argumentarse y no entender de que cada uno de nosotros somos individuos y somos responsables de nuestros actos, pero no necesariamente, no excluyentemente. Cuando uno no está alineado, definitivamente no somos parte eficiente y no somos el modelo necesario a mostrar y por tanto a seguir. Por lo tanto, en la vida, si no estás arriba, estás abajo, si no estás afuera, estás adentro. Si vos no lográs discernir, ¿no? Por allí, el domingo pasado estuvimos compartiendo en la Iglesia Luz del Mundo, allí en Montevideo, y bueno, y el pastor, a quien mando un afectuoso afecto, mi aprecio, mi respeto, él hacía mención bueno, la prédica de este fin de semana hacía mención a su vez a una mujer de ciencia, que entre todos los principios que enseñó que uno nunca está quieto, uno siempre está en movimiento, y si uno no está subiendo, uno sin darse cuenta está descendiendo. Si uno no está avanzando, sin darse cuenta no está retrocediendo. Es decir, nunca estamos quietos. Yo no puedo decir, no, hoy estoy no, ni bien ni mal, o no, entiendo que estoy posicionado de la misma manera, no he tenido mayores cambios, ¿no? Y a veces uno tiende a pensar de que ese paradigma y que esa visión, esa cosmovisión de vida es una cosmovisión, bueno, me mantengo. Bueno, pero sabes que hay un problema en eso, ¿verdad? Porque estructuralmente, a partir de ese principio de esta mujer de ciencia y de la prédica del pastor, nunca estamos quietos. Y si la gloria postrera no es mayor que la primera, bueno, yo tengo que comenzar a aceptar de que cosas que no están alineadas para con el Eterno, y por lo tanto los dolores de parto pueden llegar a ser mucho más dolorosos, valga la redundancia, por no entender de que nuestra vida va más allá de nuestros gustos, deseos, particularidades, sino que hay una funcionalidad, hay una resonancia divina que está íntimamente ligada con la de entender de que somos hijos, y no se puede ser hijo sin dar evidencia y testimonio de quiénes son nuestros padres, o en este caso de quién es nuestro padre. Aquellos que hemos, de manera común y corriente, ¿no? por determinada circunstancia de la vida, nos hemos encontrado con algún amigo, con alguna amiga, que hace a lo mejor muchos años que hemos dejado de vernos, y de repente nos encontramos, y bueno, claro, nos dejamos de ver cuando éramos adolescentes, y de repente vos ves que llega el varón, o llega la mujer, llega el amigo, llega la amiga, ¿verdad? Con crianza, y vos lo mirás y son iguales. Y tal vez la persona no dijo nada. Tal vez el niño o la niña de la que viene acompañado no dijo una sola palabra, pero a vos te basta mirar para darte cuenta de que es un calco del padre, es un calco de la madre. ¿Por qué? Porque hay una genética detrás. Ahora, yo entiendo de que la ciudadanía del cielo se tiene que movilizar en tal sentido y de la misma manera, porque aún sin hablar mucho, más allá de que uno siempre está hablando, siempre está exteriorizando, siempre está proyectando algo, aún en el silencio, nuestra sola imagen tiene que dar a conocer a Cristo.
Pero eso se logra sí y solo sí cuando mi posicionamiento es el correcto, cuando yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús y por lo tanto tener una experiencia personal con el Eterno que va cincelando mi vida interior y por lo tanto el reflejo exterior es el resultado de mi intimidad interior con el Eterno que fue cincelando a partir de tantos y tantos y tantos escenarios de los cuales seguramente la mayoría de la gente desconoce por absoluto, y está bien que así suceda porque la vida no ha sido concebida necesariamente para que fuera excluyentemente pública, tienen que haber ámbitos privados. Y es en ese ámbito privado donde Dios va teniendo experiencias contigo y te va mostrando y demostrando y te va cincelando y te va corrigiendo y vamos desarrollando de una mejor manera y con una mayor expertise esa imagen y esa semejanza que es necesario poder entenderla, aceptarla y por consecuencia vivirla para poder ser funcionales a los propósitos del Eterno. Tal es así que hemos dedicado un tiempo importante a interpretar juntos un trabajo que asumo el Espíritu Santo nos está llevando como comunidad, como iglesia, y es a ser un cuerpo entendido en los tiempos, como la tribu de Isaacar. La iglesia más que nunca necesita hacer uso y ejercicio de esa capacidad, y es la capacidad de ser sensible al Espíritu Santo, porque la única manera de ser entendido en los tiempos es con la impartición de Dios, es con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos fue comisionado, entre otras tantas cosas, para poder ser una iglesia entendida en los tiempos. Tenemos una enorme responsabilidad. Y vuelvo a insistir, hemos invertido ya una serie de charlas que, como nos pasa habitualmente, comenzamos con una hoja de ruta y por allí a medida que vamos avanzando nos encontramos, porque así lo entendemos, nos encontramos con algunas aristas importantes en las cuales uno a veces tiene que recalar, tiene que perforar un poco más. Esa capa tectónica necesita ser rota, esa estructura necesita ser rota, y a veces es necesario insistir, ¿no? A veces hay algunas personas, y yo lo acepto, lo reconozco, entiendo que, bueno, entiendo que todos tenemos cosas que perfeccionar, que mejorar. Aquellos que tenemos una responsabilidad de comunicación, así lo asumo. Por supuesto que uno tiene que mejorar en su mensaje, en que sea un mensaje claro, en que sea un mensaje práctico, que sea un mensaje, bueno, a algunos les gustaría que fuera breve. Ahí me siento un poco en deuda, honestamente, y es un trabajo que bueno, con una amada hermana nos hemos propuesto intentar establecer una comunidad, establecer una iglesia virtual. Y bueno, pero son cosas que estamos hablando, vuelvo a insistir, con una amada hermana que nos ha animado y nos está primero alentando, ayudando a ensanchar los sitios de nuestra tienda mental, cosa que todos los necesitamos, y guarde que alguien se piense que no tiene la facultad de hacerlo, porque si es un hijo de Dios, si es una hija de Dios, Dios dice que puede usar a quien sea, pero hay veces en donde hay personas que por alguna cuestión piensan que nunca pueden llegar a ser motivo de consulta o tener un aporte sustantivo para otros, y yo quiero derrumbar ese argumento.
quiero derribar ese argumento, porque definitivamente Dios, muchas veces incluso para mutilar nuestro ego, que bienvenido sea, utiliza a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Yo saludo la sensibilidad de mi hermana que nos ha animado, pero bueno, que no sean mis palabras, sino que sean los hechos los que terminen hablando por sí solos. Y les decía que todos somos perfectibles, todos tenemos cosas que mejorar, y bueno, yo no dejo de reconocer que a veces lo que en principio estaba previsto fuera medianamente rápido o corto, termine siendo un poco capaz que un poco largo, pero bueno, yo entiendo y acepto que a medida que nos vamos bogando mar adentro, nos vamos encontrando con algunas, vuelvo a insistir, particularidades, con algunos bancos de arena, ¿no? Y bueno, a veces hay que hacer aunque ya estamos, ya salimos de la orilla, a veces nos encontramos con algún banco de arena y necesitamos dragar un poco más, ¿no? Lograr un calado un poco más profundo para poder bogar mar adentro. Y a veces esa insistencia por algunas es vista como algo tedioso. Está bien, yo lo acepto, pero déjenme decirles que ese ejercicio que nosotros hacemos tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con el haber identificado cómo en ese bogar mar adentro que la iglesia hace, muchas veces se encuentra en algunos bancos de arena y no se da cuenta, y uno necesita, vuelvo a insistir en los conceptos, necesita dragar, necesita dinamitar algunas estructuras. Y así como Goliat, disculpen el ejemplo, pero así como Goliat tuvo tanto tiempo, mañana, tarde y noche, hablando, ¿verdad? Intimidando, porque para poder establecer un principio es necesaria la repetición, es necesario el ejercicio de estar sistemáticamente un día, 2 días, 3 días, 4 días, porque las estructuras no se establecen de la noche a la mañana. Por eso la vida, te dirá, bueno, pero ¿cuándo voy a alcanzar la altura? Bueno, mira, la vida es un pizarrón para ir en esa dirección y con ese fin. O sea, tu vida, mi vida, van a ser lo que Dios quiere que sean en función, obviamente, del cuidado que uno tenga, pero van a ser todo el pizarrón que Dios utilice para seguir cincelando su carácter en nosotros. Y hay muchas veces la necesidad de insistir en algunos casos porque así como Juan el Bautista, ¿verdad? Uno cuando así se embarca en ese personaje, ¿no? Dicho por nuestro Mesías como un profeta poderoso de Dios, que no hay profeta mayor, hombre mayor nacido de mujer. Dios, el propio Mesías lo hace un énfasis en él, ¿verdad? Y lo pone en una muy alta jerarquía, en una muy alta estima. Y sin embargo, cuando uno hace un repaso de la vida de Juan el Bautista, no hay mayor información, no hay tampoco tanta data, porque bueno, tampoco el personaje relevante por antonomasia es Jesucristo, por los siglos de los siglos. Todo es por Él, mediante Él y para Él. Por lo tanto, el referente natural es Jesucristo. Pero el propio Jesucristo tuvo ese énfasis en la vida de Juan el Bautista, ¿no? Y vuelvo a insistir, lo puso en una muy alta estima, puso una vara muy alta para ese varón. Por lo tanto, yo creo que nos merece un mínimo de atención. ¿Y cuál fue el mensaje de este varón? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sistemáticamente fue su mensaje. O sea, ¿quién fue su papá? ¿Quién fue su mamá? ¿Verdad? Un hombre que se vestía de determinada manera, que comía de una manera muy frugal. Alguien que tenía un mensaje común. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado.
Y él lo repetía sistemáticamente. Entonces, hay veces en donde el ejercicio magisterial implica él ir dinamitando, ir golpeando, ¿verdad? Como martillo que rompe la roca, esos paradigmas mentales, ir dragando esos bancos de arena en los que a veces nos estancamos y nos quedamos así, quietos, ¿no? Bajo un anonimato. Ah, bueno, pero yo me esforcé, yo lo intenté, bueno, pero escúchame, nadie te dijo que dejaras de seguir avanzando. A quién se le ocurre decirte eso? Lo que pasa es que hay una meseta, hay un banco de arena y bueno, hay eh, que representa un problema, porque muchas veces los problemas son el escenario que Dios propone y permite para sacudirnos, para sacudir la modorra, ¿verdad? Para crecer es necesario a veces el ejercicio del dolor. Y disculpen esa expresión, yo no hago una apología del dolor, ni digo que tengamos un Dios sádico, pero nuestra propia vida da testimonio de eso. ¿Verdad? Cuando obviamente yo ya pasé hace mucho tiempo por allí, pero yo hoy lo veo más en mis hijos, ¿no? Y en los hijos de mis afectos, como a medida que van llegando a la preadolescencia, a la adolescencia, van pegando un estirón y por allí este, andan con dolores y como que están sumidos en un cansancio, no digo crónico, pero como que tienden a dormir un poco más, porque, ¿no? O con los bebés, por ejemplo, que lo único que hacen es tomar teta y dormir. Y vos lo vas viendo y obviamente un día para el otro no te das cuenta, pero lo dejas de ver una semana y cuando vas a la otra semana y lo ves, el gurí creció. ¿Y qué hizo para crecer? ¿Qué fue? ¿Un gimnasio? ¿Qué metió pesas? No, porque, porque a veces ese crecimiento se da en silencio, ¿no? Y es el resultado de nuestras pruebas personales y de nuestros desafíos personales. Y yo vuelvo a insistir, y disculpen si es una mala comparación, no es un mal ejemplo, no es el más feliz, pero Goliat estuvo mucho tiempo, ¿no? Intentando establecer una estructura mental, un paradigma mental, una fortaleza mental. ¿Cuál era el miedo? ¿Y qué es lo que el enemigo está intentando imponernos en este tiempo? El miedo. Es el miedo a nuestro mayor enemigo. El miedo en todos los aspectos, ¿eh? También el miedo al que dirán, al cómo lo dirán, al cómo me mirarán, al qué pensarán. Bueno, mira, yo te voy a decir algo muy humildemente. Si hay un reconocimiento de parte de Dios, si la vida y Dios en la vida te hace saber, ¿no? Como intentando parafrasear, intentando encontrar hilos de conexión, como cuando nuestro Mesías sale, ¿verdad? Allí, bueno, hay unas películas que lo muestran de una manera este, eh, muy hasta muy espiritual, pero bueno, no deja de ser lo que la Biblia dice, y es que cuando nuestro Mesías salió de las aguas, ¿no? Hay como una manifestación en el cielo que versa, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia, ¿no? Y yo estoy convencido de que el Señor, en su infinita misericordia y en su condición fundamentalmente paternal, Él nos hace saber, de una manera o de otra, nos guste o no nos guste, si la expresión de turno es esa o es inversamente proporcional. Por lo tanto, el qué dirán, cómo dirán, cuándo lo dirán, a qué hora lo dirán, yo creo que es absolutamente irrelevante. Lo importante es entender que somos ciudadanos eso implica entender que somos un instrumento, y ese instrumento no puede ser cualquiera, es uno solo. Uno tiene que tener el discernimiento, entender cuál es y saber interpretarse para poder interpretar la melodía que Dios quiere que sea. Porque lo que Dios busca, y fíjense cómo la Biblia, ¿no? Me hace mucho acuerdo a, bueno, hasta ahora lo hacen, ¿verdad? En una suerte de didáctica para
para encontrar figuras o para diseñar figuras, van uniendo puntos, ¿no? Hacen un dibujo de, no sé, ponele 14 puntos, y cuando vos vas haciendo toda una raya así, vas siguiendo todo el vértice, vas completando toda la estructura, ves una figura. Sin embargo, todo lo que vos hiciste fue ir uniendo puntos, a veces haciendo rectas simplemente. Pero cuando ves la obra terminada, te encontrás con una figura absolutamente inimaginable. Bueno, así es como Dios obra en nosotros, muchas veces de una forma inimaginable. Por lo tanto, entender que estamos insertos en un tiempo, en una atmósfera y en una cultura que hemos denominado cultura de Balaam versus cultura del reino, porque entendemos, primero, que no es un escenario menor, segundo, que es un escenario profético, así lo asumo, y tercero, que nosotros, como miembros vivos de la Iglesia de Jesucristo, y a partir del rol que Dios nos ha dado, tenemos la obligación, no solamente la funcionalidad, sino la obligación de dar a conocer algunas cosas que uno percibe en su espíritu de parte de Dios. Y no en vano, la figura de Balaam es una figura, tal vez para algunos puntual, ¿verdad? Allí aquellos que tienen presente esta figura, una figura muy controversial, muy controvertida. Algunos, la verán como un escenario muy puntual y absolutamente pasajero, que se relata y se describe en el libro de Números de manera más profunda. Después hay en algunos otros libros muy puntuales, pero yo quiero desembocar en que en el libro de Revelaciones, ¿no?, en una de las cartas que escriben al ángel de una iglesia puntual, que es la iglesia de Pérgamo, el Señor tiene expresiones de aceptación, de agrado, de júbilo para con las acciones de su pueblo, pero así como le observa cosas positivas, le observa cosas negativas. Y una de las cosas negativas que Dios le observa a la iglesia de Pérgamo, que terminaremos de desembocar allí inevitablemente, es que esa iglesia mantiene la doctrina de Balaam. Y allí yo creo que dimensiona de una mejor manera la figura de este personaje y la incidencia de este personaje, de cómo este personaje nos acompaña desde el libro de Números hasta el Apocalipsis. Yo no sé si ustedes logran dimensionar esto, pero este personaje recorre prácticamente toda la Biblia. Está dentro de los primeros libros, se menciona muy puntualmente en otros libros, pero tiene su desembocadura mayor, y allí nuestra ocupación en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, en una carta muy puntual que el Señor le escribe a una iglesia puntual, y hace referencia a una doctrina que yo me temo que está muy presente hoy en la iglesia de Jesucristo. Y aquellos porteros, aquellos a quienes Dios nos ha comisionado como humildes porteros, tenemos la responsabilidad de decirle, muchacho, en la iglesia de Jesucristo no tenés lugar. Porque el portero tiene que filtrar. Balaam, está bien, venís con una Biblia bajo el brazo, pero yo no me como la pastilla. Balaam, tomate los vientos.
arrancá por donde viniste. Porque la doctrina que vos profesás es una doctrina de error. Y toda doctrina de error es anatema. Y todo anatema no solamente implica una desobediencia, un error, sino una consecuencia. Y no grata. Por lo tanto, es un personaje para mí relevante en este tiempo tan significativo. ¿Por qué? Porque es nuestro presente, pero también es la cimentación de nuestro porvenir. Lo que yo no corrijo hoy, lo voy a terminar doliendo mañana. Lo que yo no enseño hoy, yo entiendo que son nutrientes que la iglesia no va a tener, y por lo tanto cuando la vida siga pasando y la iglesia se enfrente a los diferentes cambios climáticos, bueno, no tenga en su interior, en su fuero, en su mente, en su espíritu, en su alma, lo necesario para poder hacer frente a lo que cada clima nos pone delante. Porque dice la Escritura que cada día tiene su propio afán, y es cierto. Es claramente cierto. Ahora quiero que podamos abrir un poco más nuestra mente, y así como la Escritura dice eso, cada estación de la vida tiene sus propias particularidades. No es lo mismo el otoño que el invierno. No es lo mismo el invierno que el verano. Cada estación de la vida, cada giro que da este planeta, bueno, nos propone condiciones distintas. Y uno tiene que estar vestido para la ocasión, preparado para la ocasión, polenteado para la ocasión. Porque si yo no lo estoy, seguramente la pase mal. Yo puedo entender que estamos insertos en un mundo que nos es adverso, pero de allí a pasar mal sistemáticamente, no. A mí me parece, me voy a meter, me voy a meter en un terreno, pero toco y me voy. Porque en nuestro país, desde la época colonial, desde que éramos un páramo, ¿no?, los franciscanos, ¿no?, que eran una iglesia muy instruida. O sea, los que estudiaban en colegios franciscanos o en la iglesia regida por franciscanos eran la gente, era como, no sé, las universidades acá top. O sea, no eran ningunos ignorantes, ¿eh? De hecho, bueno, nuestro prócer, el amigo José Gervasio, estudió con los franciscanos, no era ningún ignorante. ¿Ustedes por qué piensan que alcanzó la envergadura que alcanzó? Bueno, entre otras cosas porque fue una persona instruida, entre otras cosas. ¿Tá? Dije que toco y me voy, tampoco quiero quedarme en un terreno donde me parece que no debo estar mucho tiempo. Pero otra de las particularidades de los franciscanos, una cultura de la cual abrevó nuestra nación desde su génesis, está ligada a una vida ascética, una vida en donde la pobreza era sinónimo de virtud. Entonces, a mí me da la sensación de que a veces esa cultura que nos fue impuesta, que nos tocó, bueno, fue calando hondo y fue generando o fue contribuyendo de buena manera en que nuestra institucionalidad hoy presente y nuestra nacionalidad esté íntimamente ligada a una gran orfandad, espiritualmente hablando. Si a eso le sumamos que somos un país diminuto, somos el resultado de un pacto entre ingleses, portugueses y franceses, mal que nos pese,
¿no? Somos el resultado de una logística inglesa, fundamentalmente. Si le sumamos que somos un país muy pequeño, ¿no? Sin mayor matriz productiva, sin mayor incidencia en el concierto mundial, y a eso le sumamos que venimos de una cultura franciscana en donde, vuelvo a insistir, la pobreza, la sed, a veces el autoflagelarse, ¿verdad? Porque, bueno, porque pareciera que así somos más santos, más puros, más vírgenes, más espirituales. Y no nos damos cuenta que allí lo que arrastramos es una conmiseración, es una cosmovisión muy pobre, muy negativa, muy de poca cosa. Usted dirá, pero qué tiene que ver Balaán con los franciscanos de la época? ¿Qué tiene que ver? Bueno, todo tiene que ver con todo, mi amada iglesia. Ustedes se piensan que venimos de un repollo. Porque hay algunos que a lo mejor se piensan que aquella fábula que venimos que nos trajo una cigüeña en un pan de Francia, bueno, algunos lo creen. Tal vez no desde el punto de vista intelectual, pero lo vivencian y lo evidencian. ¿Cómo? Bueno, manifestando un nivel de ignorancia máxima, supina. Porque todo tiene que ver con todo. El Uruguay de hoy, la cultura de hoy, el mundo de hoy, es el resultado de. Entonces, a veces, para poder hacer una casa sólida, bueno, hay que escarbar mucho. Y hay que sacar mucha basura que hay debajo. Y hay que exponer mucha cosa que hay debajo. ¿Es un trabajo duro? Sí. ¿Es un trabajo fácil? No. ¿Es un trabajo agradable? No. ¿Incomoda? Sí. Pero hay mucha gente que sigue creyendo que venimos de un repollo, que Uruguay siempre fue Uruguay y punto. Porque se piensa que, claro, como son contemporáneos o medianamente contemporáneos, se piensa que Uruguay nació, no sé, se fundó nació mágicamente, no sé, en el 2000. No, no. Pasó muchísima agua. Llegamos al resultado de traiciones. Claro, no importa. Pero volviendo que tengo, esa es una de las cosas que tengo que corregir. Me voy un poco. Dije que tocaba y me iba y por ahí me quedé medio como que demasiado. Pero volviendo a lo que nos importa. Este personaje no es un personaje menor. Este personaje ha permeado a la Iglesia de Jesucristo de tal manera que comenzó a manifestarse. No vamos a hablar en términos cronológicos excluyentemente, con fechas necesariamente, pero además está decir de que los libros de la Biblia fueron puestos en ese orden, el resultado de distintos cánones, pero además está decir que no fueron desarrollados y escritos y traducidos exactamente de esa manera. No es que Deuteronomio se escribió necesariamente después de Génesis, pero es necesario decirlo por las dudas. Por lo tanto, eh, entender de que este personaje no es un personaje menor, porque si bien, insisto, la Biblia no ha sido escrita cronológicamente de la manera que hoy nosotros la podemos visualizar, uno no puede evitar ver que esa figura aparece de una manera muy
muy concreta y con un grado de maldad supino, en los primeros libros del Antiguo Pacto, atraviesa todo el Viejo Pacto, atraviesa todo el Nuevo Pacto y termina hablándose de él y siendo una observación, con todo lo que eso significa de parte del Eterno, que quedó establecida en el libro de Apocalipsis. Observación, obviamente, a corregir, ¿verdad? Hay una enorme controversia respecto de este sujeto, que es un estereotipo, es un paradigma, es un espíritu que ha atravesado, como hemos señalado, ha atravesado generaciones, que genera mucha controversia. Yo debo decirlo, al menos a título personal, porque la mayoría de nuestras Biblias castellanas, la mayoría de nuestras traducciones al español, y créanme, hay muchísimas traducciones al español, muchísimas, la mayoría, la enorme mayoría, pero por aplastante resultado, bueno, señalan o tienen una suerte de coinonía con un rol profético. Y cuando uno, y ya nos metemos en tema de lleno, cuando uno comienza a leer allí el capítulo 22, que es donde comienza este libro, perdón, no comienza el libro en el capítulo 22, este relato de este personaje, hay algunas evidencias que podrían llegar a ser consideradas para, bueno, estar de acuerdo con que su rol y su condición de abrevadero era divino. Era un hombre claramente espiritual. Vemos a partir del capítulo 22 cómo él tiene un diálogo con Dios, con el mundo espiritual, tiene comunión con un Elohim, alguien a quien le pregunta y alguien que le responde. Entonces uno podría decir, bueno, pero este es un profeta de Dios, a quien Dios, obviamente, él le pregunta y el Padre le responde, el Eterno le responde. Bueno, de hecho, cuando es conminado, ¿verdad?, ayudado por un plus no menor, que era el dinero, la motivación mayor era el dinero, aunque en todo tiempo este hombre, supuestamente profeta, siempre dejó en claro que no importa cuánto dinero le trajeran, él no podía decir más allá de lo que Dios le iba a permitir decir. Entonces, de hecho, cuando uno avanza en la lectura y en el conocer a este personaje y todo lo que provoca y las distintas aristas que toca, también se encuentra con que cuando él va a hacer los sacrificios, son sacrificios propios de un profeta de Dios. De hecho, tampoco está mal, porque ha sido parte de la cultura, permanentemente ha sido parte de la cultura, el hecho de que cuando alguien se presenta delante de un hombre de Dios, tiene que hacerlo con un presente. ¿Ustedes recuerdan cuando las asnas del padre de Saúl se pierden y por allí entran en una suerte de bueno, ya está, no las encontramos, bueno, vámonos, porque ahora seguramente mi padre esté más en ese diálogo con su criado, con su amigo, en fin, le dijo, bueno, vámonos, porque ahora mi padre nos comisionó para buscar las burras que se le perdieron, pero ahora capaz que está hace tanto tiempo que estamos buscándola, capaz que ahora está preocupado por nosotros, o por mí, no sé por vos, pero volvamos. Y por allí el criado le dice, no, pero escúchame, pará,
Mirá que yo escuché por allí, ¿no? Escuché que hay un profeta de Dios acá, ¿no? Muchas veces en el antiguo pacto se le visualiza como adivino. El hombre de Dios, el oráculo de Dios, está en este lugar. Y se gesta un diálogo que parece menor, pero no es menor, porque por allí, parafraseando, ¿verdad? Dice, bueno, pero escúchame, no tenemos nada que llevarle, porque vos sabés que cuando vamos a un hombre de Dios tenemos que llevarle una ofrenda, tenemos que llevarle un presente, tenemos que tener una atención. Uno no puede presentarse delante de un hombre de Dios culturalmente con las manos vacías. De hecho, la Escritura dice que nadie puede presentarse delante de Dios con las manos vacías. Usted dirá, bueno, pero estamos hablando de Dios o un hombre de Dios. Bueno, digamos que tiene sus hilos de conexión. Y yo entiendo de que es un principio. Pero va más allá de que yo lo entienda. Es de lo que la Biblia deja evidencia. Y quiero dejar muy en claro que no estoy pidiendo ni diezmo, ni ofrenda, ni nada de eso, ni primicia, ni nada de eso. Yo lo que quiero hacer es bíblico. Y sigo aprendiendo. Entonces, uno empieza a ver algunas cosas, porque tal vez lo que en un principio podía llegar a ser un argumento en favor de que ese hombre no era un hombre profético, sino más bien demoníaco, porque aquello que de alguna manera lo movilizó fue el dinero, porque Balac lo que le ofreció fue mucho dinero, el rey de los moabitas, mucho dinero, para maldecir al pueblo de Dios. Entonces, bueno, no, está bien, pero a un hombre de Dios se le va con una ofrenda, se le va con un presente, se le va con una atención, porque es culturalmente y espiritualmente lo que corresponde. Bueno, ojo, porque los brujos no te salen baratos, ¿eh? Ojo, porque los brujos tienen tarifa también. Y vuelvo a insistir, cuando uno avanza en el relato y en la descripción de todo este personaje, de todo lo que significó, de todo lo que implicó, ¿no? Insisto, cómo llevó adelante los sacrificios, ¿verdad? En lugares altos, el tipo de animales. Uno dice, bueno, está, pero eso es propio de una figura profética. Sin embargo, aquellos que han bogado mar adentro un poco más, y aquellos que han tenido acceso a información relativa a la cultura, aquellos que han tenido material de consulta, porque si bien la Biblia es nuestra palabra profética, bueno, hay mucha otra evidencia que nos permite visualizar la Escritura de una manera más eficiente. ¿Por qué? Bueno, porque la Escritura, para empezar, las Escrituras no se escribieron en español. Tampoco son el resultado de una cultura contemporánea. O sea, no se escribieron en el 2020 o en el 2025. Son el resultado de una cultura que viene miles de años atrás. Entonces, cuando uno parte de esa premisa, parte de que las Escrituras son también el resultado de un lenguaje, de una cultura, de una cosmovisión, de un tiempo, de determinados paradigmas, que la Biblia está llena de hebraísmos, que a veces a la hora de traducirlos es imposible si no hay todo un trasfondo y una explicación y todo un contexto detrás que te permita entender qué es lo que el traductor hizo, porque a veces las traducciones, la verdad, son muy malas, al menos al español. Entonces, estudios rabínicos y gente un poco más avesada en tal sentido
que nosotros nos hemos dado a la tarea, pero por una cuestión de gustos personales, simplemente eso. Bueno, hemos visto cómo este personaje, más allá de una aparente condición de piedad, bueno, tiene muchos visos de brujería. De hecho, hay estudios de rabinos, hay material de consulta que lisa y llanamente, sin mucho pelo en la lengua, habla de que Balaam era un brujo de alto rango. Es más, los estudios que algunos rabinos han hecho, algunos estudiosos de la cultura, y gente un poco más avesada que el común, entre los que yo me considero, relatan cómo este personaje ha sido un hechicero de los más importantes que ha caminado sobre la faz de la tierra. Para que podamos juntos hacernos una idea, porque a veces el contrastar es importante para poder dimensionar de una mejor manera lo que uno intenta explicar. No hay duda de ninguna manera de la relevancia que significó y significa la figura de Moisés. No debe de haber, no puede haber duda alguna respecto de la incidencia de este hombre, el poder que cargó, la presencia que cargó. Un hombre que vivenció y fue instrumento de Dios para manifestación de evidencias divinas como pocos hemos visto sobre la faz de la tierra. Un profeta de Dios que fue comisionado por el Eterno, empoderado por Dios, para partir de su presencia y la presencia de Aarón, o de la figura de Moisés y de la figura de Aarón, pero claramente en el poder de Dios, derribar al imperio espiritual más importante de su tiempo, que todavía sigue dito y coleando, Pero Dios comisionó a Moisés para derribar una de las estructuras demoníacas más superlativas, más poderosas del mundo antiguo. Dios comisionó a este profeta para poder derrocar a la plana mayor del panteón de dioses de la cultura de Egipto. Lamentablemente es una cultura que sigue vivita y coleando. Bueno, logramos dimensionar a la figura de Moisés. Bueno, ¿y qué si yo te digo que Balaam fue lo mismo que Moisés, pero para las tinieblas? ¿Y qué si te digo que efectivamente aquella virtud, entre comillas, por las cuales Balac lo fue a buscar, y era porque él tenía el poder, claro, si era un brujo de la madre, que lo que él bendecía, pasa que está, que lo que él declaraba se hacía para un lado o para el otro. Mirá el poder que tenía este personaje. Dicen algunos estudios rabínicos
que este personaje, hablando de Egipto, y para seguir viendo en ese contrastar el poder que tenía este varón, el poder que tenía este hechicero, que él tuvo una relación con las distintas castas y los distintos gobiernos que trascendieron a Egipto, y era de tal magnitud el poder de este varón que dicen algunos estudios rabínicos que él tuvo relación, tuvo contacto. Es más, fue uno de los brujos de consulta de toda la estirpe y de los distintos faraones, de los distintos reyes de Egipto, que evidentemente manejaban un nivel de ocultismo como no existía sobre la faz de la tierra en aquel entonces, al punto de que buena parte de todo el sistema jerárquico, del diseño de las ciudades, ritos, sacrificios, para que Egipto se transformara en el centro de ocultismo mundial de su tiempo, tenían una estrechísima relación con Balaam. Dicen algunos estudios rabínicos, para que vean cómo los brujos y cuando hablo de brujos, algunos piensan en algunas figuras de Disney, ¿no? Las mujeres vestidas de negro con la nariz puntiaguda y un gorro negro y con una escoba. No, miren que algunos de traje y corbata, ¿eh? Y de trajes muy caros. Y en esa, porque el mundo espiritual es muy profundo, por eso tampoco quiero hacer mucha ola, que la sangre de Cristo nos guarde. Declaramos el poder de la sangre de Cristo y ángeles de Dios que nos guarden. La construcción de las ciudades no eran fundamentadas en función de la estética, necesariamente, sino en función de una lógica espiritual. Hay ciudades que han sido concebidas, construidas, levantadas, cimentadas a partir de diseños demoníacos. Hay en alguna de las tantas descripciones de este personaje y de esa afinidad para con el ocultismo y para con el imperio gobernante de turno, dice que como parte de la consolidación de ese grado de empoderamiento que había sobre las ciudades, claramente un grado ocultista, demoníaco, dice que para establecer ese ámbito espiritual lo hacían a través de figuras consagradas, de figuras que no eran necesariamente inventadas al azar, sino que eran el resultado de una interacción con niveles de ocultismo. Y dicen que al punto de que este personaje instruyó a los distintos reyes de Egipto a que
a las entradas de las grandes metrópolis, de las ciudades más relevantes, bueno, a las entradas y a las salidas, ¿no? Porque normalmente eran lo mismo. Por lo tanto, cuando alguien entraba, de alguna manera se sometía a la carga opresiva y al sistema demoníaco que estaba oprimiendo ese lugar, porque ese lugar había sido consagrado por. Y dice que a la entrada de las grandes metrópolis había como eran gárgolas. Y esas gárgolas habían sido consagradas, no solamente para que todo aquel que entrara a ese territorio, de alguna manera, como parte de la estructura demoníaca de poder y del nivel de consagración territorial, cuando entraran a ese territorio, se vieran sometidos a ese nivel de opresión, pero que cuando salieran, una de dos, o no pudieran salir, o que cuando salieran contaminados. ¿Por qué te pensás que hubo tanta opresión para que el pueblo saliera? Porque claramente Moisés lo que tuvo que hacer no fue necesariamente derribar distintas gárgolas, pero sí distintas deidades, sí distintas potestades, sí distintos principados que gobernaban sobre esa región. Porque el nivel opresivo que había sobre el pueblo de Dios era mayúsculo, no podían salir. Estaban creciendo demográficamente como no lo estaba haciendo Egipto. Es más, el propio rey narra la escritura que cuando toma conciencia del crecimiento que están teniendo, llama a sus a su gente de confianza, a sus ministros, para hallar alguna coincidencia con el presente. Hace una suerte de consejo de ministros, llama a sus consejeros. Le dice, bueno, muchachos, miren, ustedes están viendo cómo está creciendo el pueblo, cómo están creciendo los hebreos. Hay que hacer algo, porque miren que donde se den cuenta de cuántos son y del poder que obtienen, se van a ir. El temor de Egipto no era que lo mataran, era que se fueran. ¿Te das cuenta de eso? El temor de Egipto no era, es que si se sublevan contra mí, voy a ser derrocado como faraón. No pasaba por ahí, El temor de ellos era que el pueblo se fuera y dejara de ser funcional a sus propósitos y por tanto esclavos. Por eso Egipto representa un sistema de esclavitud filosófica, religiosa, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un sistema de gobierno opresivo que tenía sus cabezas dominantes a nivel espiritual, que tenían por mayor objetivo mantener oprimido al pueblo, no para derrocar necesariamente al líder de turno, sino que simplemente salieran de esa condición. ¿Vieron por qué es tan difícil?
Mira, a veces no. Yo, en mis diálogos con mis hijos, que ustedes saben que les gusta el fútbol, y, y bueno, en esa necesidad que a veces uno tiene de, cuando ve alguna debilidad, cuando ve algún titubeo en ellos respecto de su accionar, de su conducción, o cuando se enfrentan a partidos con cuadros, bueno, de relevancia, que ellos saben que son bravos, entonces allí la cabeza comienza a jugar su partido. Desde antes de que el árbitro pite, ya el partido ya comenzó mucho antes. Entonces, yo más de una vez los he juntado y lo seguiré haciendo, todo lo que sea necesario para decirles que en el fútbol, como en la vida, más importante que las piernas y que el talento es la cabeza. Porque si la cabeza está mal, vos podrás ser Maradona, pero no vas a jugar bien. No vas a aportarle nada a tu cuadro, o no mucho, o no todo lo que podrías. Por lo tanto, trabajar estas cosas entiendo que son sustantivas, porque a veces no es una condición, no es necesariamente lo que vivimos, no es necesariamente de carácter físico, sino más bien de carácter mental, cultural, espiritual. Y hay que derribar esas estructuras, esos paradigmas. Porque te pueden condicionar y condicionar de muy mala manera. Por lo tanto, y volviendo a este personaje, volviendo a este sistema, volviendo a estos ejemplos, Satanás no quiere necesariamente que vos lo destruyas, porque no es tu rol, no es mi rol. De hecho, cuando el propio arcángel tiene una confrontación con él, ni siquiera lo reprende, dice que Jehová te reprenda. Entonces nosotros no estamos para, bueno, por supuesto que ir ganándole terreno al mar, ¿verdad? Ir destronándolo y que retroceda y que suelte en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Pero nosotros no vamos a matarlo. No vamos a destruirlo. De eso se va a encargar el Padre en su tiempo y a su forma. Pero no significa que uno no tenga que hacer frente a, bueno, esos diseños que el enemigo intenta seguir ejerciendo para someternos, porque como veníamos relatando, así como cuando vieron que el pueblo de Dios crecía de manera superlativa, el fin no era, ellos no tenían miedo de ser derrocados, ellos tenían miedo de no tener más esclavos y que se vayan. No, no bastó eso, y esto da para mucho más, muchísimo más, pero merece creo que al menos la mención, porque parte de la estrategia faraónica era someterlos, subyugarlos de manera excesiva. Si ya eran esclavos, esclavizarlos aún más. Pero como parte de su estrategia,
¿no? En ese cónclave demoníaco, dijeron, bueno, a ver, ¿qué más podemos hacer? Ya está. Vamos a eliminar a los futuros guerreros. Vamos a eliminar los X e Y. Las XX, déjenla, si cuando nazcan, cuando las hebreas estén por parir, si son XX, déjenlas. Ahora, si son XY, es decir, si son varones, hay que matarlos. Cualquier coincidencia o similitud con algunos paradigmas que se están intentando establecer de manera feroz en este tiempo es mera casualidad, ¿eh? Es mera casualidad. Cualquier hilo de conexión con el presente y con el avasallamiento de la figura masculina, a mi muy humilde entender, es mera coincidencia. Y la mujer de Dios, que dicho sea paso, es un poco llamativo, porque mayormente, en líneas muy generales, pero créanme, muy contundentes, la mayoría de las congregaciones son mujeres. Y yo necesito hacer un llamado enérgico a las mujeres. En esta suerte de emancipación que estamos viviendo. Por el amor a Dios. Manifiesten posición. Tal vez no desde un punto de vista público. Yo no te digo que hagas un ejercicio público necesariamente, que hagas un vivo para expresar. Yo no apelo ni apunto a nada de eso, pero en el cotidiano vivir, tiene que haber un entender la relevancia que hoy la mujer está teniendo. Porque hoy la mujer está siendo empoderada como bendito sea el Eterno, porque el empoderamiento también manifiesta un grado de libertad y de romper paradigmas y de romper estructuras culturales, porque mira que hasta hace mucho tiempo atrás la mujer no podía votar, ¿eh? O sea, anormalidades de ese tenor. Hasta hace no mucho tiempo atrás la mujer no podía votar. Entonces, hay niveles de emancipación que son absolutamente bienvenidos. Pero yo entiendo que la sociedad, la cultura y el gobierno imperante le está dando a la mujer un nivel de empoderamiento, y en ese empoderamiento yo necesito concientizar de que le está dando un grado de responsabilidad mayor. Y el tema es que la Escritura dice que al que más se le da, más se le va a pedir. Por lo tanto, yo creo que Dios a la mujer, en este tiempo, a la mujer de Dios, le está pidiendo que se manifieste. Vuelvo a insistir, yo no estoy diciendo que con pancartas, ni que todas las mujeres se pongan a hacer un discurso encendido, o un vivo, o un video, o lo que fuera, sino que lo manifiesten desde lo cotidiano. Porque hay un encarnecimiento con la figura masculina que, vuelvo a insistir, cualquier similitud con ese sistema opresivo de gobierno faraónico de aquel entonces, que como parte del sometimiento y de la esclavitud del pueblo implicó que cuando las hebreas parieran hebreos, varones, machitos, los mataran. No a las madres, a los hijos, a los XY. ¿No llama un poco la atención eso? ¿No genera alguna, así sea, suspicacia?
Bueno, yo creo que debería. Yo creo que debería. Y vuelvo a insistir, si bien obviamente Moisés no tuvo que enfrentarse a gárgolas, sí se tuvo que enfrentar a deidades. Se tuvo que enfrentar a todo el panteón, al menos a la plana mayor del panteón faraónico, para poder salir de esa condición de esclavitud. Pero parte de ese sistema opresivo fue maquinado por este personaje demoníaco llamado Balaam, un brujo de alta estirpe, de alto rango, al punto, vuelvo a insistir, que se le compara, ¿no?, del lado malo, con Moisés. Quisiera quisiera que podamos dar lectura. Obviamente no vamos a leer todos los versículos y todos los capítulos que hacen a este contexto y que hacen a esta vivencia que tuvo el pueblo de Dios a partir de la figura de Balaam y de Balac. Pero me parece importante repasar al menos los primeros y los últimos versículos de algunos capítulos puntuales. Libro de Números. Bueno, creo que ya quedó claro cuál es mi cosmovisión de la figura de este personaje, que entiendo que está en consonancia con la desaprobación que es tenida para con la iglesia de Pérgamo, porque por alguna razón, no creo que buena, Dios les haya desaprobado el permitir la doctrina de Balaam a esa comunidad. Evidentemente algo malo había, algo corrupto había, pero algo que perduró en el tiempo, mal que nos pese, también había. Libro de Números, capítulo 22, versículo 1 en adelante, dice: partieron los hijos de Israel, ya habían salido de Egipto, habían peregrinado por el desierto, habían transicionado,